Rolling Rockin' Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan, porque el rock tiene un pasado. Bienvenidos sean a este episodio número 62. Les saludo a su amigo Afaba Fraxa y espero se estén pasando un buen día, una excelente tarde, una excelente noche, una excelente mañana, no importa cuándo estén viendo este video. El día de hoy, el programa lo quise titular Los Muertos del Rock. Aún estamos ya en los últimos días del mes de noviembre, y bueno, para despedir, o mejor dicho, para recordar, no despedir, para recordar a algunas estrellas importantes considerados pioneros del rock and roll, que hicieron grandes cosas, que dejaron grandes tesoros de la música. Pues vamos a empezar. El primero con el cual me gustaría comenzar es con el señor Albert James Fried. Albert James Fried. Nos va a decir, bueno, ¿y quién es ese? Bueno, su nombre artístico fue Alan Freed. Bueno, ¿y el que hizo de maravilloso? Bueno, él era un disc jockey que nació en Youngstown, Pensilvania, el 15 de diciembre de 1921. Y bueno, ¿qué era un disc jockey? Ah, bueno, era locutor de radio y el disc jockey es el que se encargaba de poner música. Era muy común en ese tiempo, en el cual todavía en los años 50 pues no había toda la tecnología, en el que el locutor de radio tenía ahí cerca de él los discos, los LPs, los CPs que tenían que pasar y pues se encargaba de ponerlos. También fue productor, hizo pues importantes giras con grandes estrellas de ese tiempo, como Buddy Holly, como Little Richard, eh, como Richie Valens, Bill Haley. Entonces, bueno, pues se infiltró bastante bien, se metió dentro del mundo del rock and roll. Y bueno, a él es al que le debemos el nombre, o sea, la palabra rock and roll para referirnos a este estilo musical que antiguamente pues se le solía decir simplemente o que era rockabilly o que era rhythm and blues, pero a él se le ocurrió y le puso este nombre, esta palabra, usó esta palabra llamada, es esta frase rock and roll. Bien, sin embargo, en un principio tuvo problemas para que esta palabra fuera aceptada, causó gran escándalo. ¿Por qué? Porque venía del argot, del slang afroamericano y la palabra, la expresión rock and roll tenía connotación sexual. Entonces, lógicamente, pues era, era escandaloso para muchas personas. Pues, ¿cómo le vas a poner este ritmo? Y más aparte que era criticado en naciente rock and roll por algunos movimientos que hacían algunas personas que lo bailaban, algunos chicos o chicas. Entonces, pues luego a eso le pones el nombrecito de rock and roll. Pero bueno, bien, sea como fuere, la palabra poco a poco, la expresión se fue utilizando y el ritmo comenzó a relacionarse, comenzó a ser conocido con esas palabras, rock and roll. Y bueno, tristemente él va a morir un 20 de enero de 1965, víctima de un paro cardíaco. Y bueno, le conocemos a él. Entonces, gracias a él, por él, conocemos esta palabrita de rock and roll que hoy día encierra muchas cosas, a muchas estrellas, muchas vidas relacionadas con esta música. No sé si sabían ustedes este datito. Bueno, pues descansa en paz el señor Alan Freed. Los tres siguientes que voy a mencionar
Voy a dar de antemano la fecha de muerte porque van a compartir esa fecha de muerte el mismo día y en el mismo lugar. 3 de febrero de 1959. Voy a empezar con el primero. Buddy Holly, quien nació en Lubbock, Texas, el 7 de septiembre de 1936, con grandes éxitos como Peggy Sue, uno de sus clásicos. Y bueno, su carrera comenzó a ser meteórica, comenzó a hacer giras, incluso fue dirigido, fue patrocinado o representado por el señor Alan Freed, del cual ya hablamos. Y bueno, su carrera iba muy bien. Sin embargo, como ya dije, cuando el 3 de febrero de 1959 sufre un accidente de aviación, juntamente con los dos siguientes que voy a mencionar. Y lo que pintaba para ser una gran carrera, pues terminó mal, ¿verdad? Pero bueno, larga vida la música y en paz descanse el señor Buddy Holly. El siguiente, también, tenemos al señor Giles Perry Richardson Jr., conocido como The Big Bopper, con éxitos grandes. Otra persona que también su carrera iba creciendo. ¿Quién no recuerda a su éxito Chantilly Lace? Nace él en Sabine Pass, Texas, el 24 de octubre de 1930. Era también joven cuando, tristemente, la avioneta en la que iba juntamente con Buddy Holly y la tercera persona que vamos a mencionar, pues cayó y falleció. También, pues, compartió, pues, estuvo dentro de las giras que organizaba el señor Alan Freed. Otro que también, tristemente, tuvo la misma suerte que ellos, morir en ese accidente de avión, y que también, bueno, conoció a Alan Freed, fue nada más ni nada menos que Ricardo Esteban Valenzuela, conocido artísticamente como Richie Valens, que nació en Clear Lake, California, el 13 de mayo de 1939, con grandes éxitos también como Dana. Tristemente, igual con carrera meteórica. Y pues tuvo la desgracia de estar, de ir en esa avioneta. Dicen por ahí que estuvo a punto de no hacerlo, porque bueno, iban a hacer una gira, y les cuento rápido, iban a hacer la gira, y que por ahí, pues, lo que no querían ellos era ir, como antes se hacían las giras, eran caravanas en camiones, y en esos tiempos los autobuses, pues, no tenían calefacción, entonces iba a ser mucho frío en el mes de diciembre, noviembre, diciembre, y que iba a ser mucho, bueno, era febrero, perdón, sí, febrero, bueno, el 3 de febrero, todavía invierno, entonces no querían pasar por eso. Entonces a alguien se le ocurre, bueno, vamos a rentar una avioneta mucho más rápido y llegamos antes que ellos, nos instalamos y ya estuvo. Bueno, sin embargo, bueno, ahí eran 4 quienes tenían que haber, los que estaban ahí, ¿no? Pues echamos volado y alguien que no quería, pues, echaron volado y alguien
Bueno, ganaron 3, no estaba Richie Valens. Y esa persona dijo, no, mejor te dejo a ti el lugar. Y cuentan por ahí también que a Richie Valens como que sí le tenía un poco de miedo a las alturas, pero bueno, aceptó que le dejaran su lugar la otra persona, y así que van a viajar Big Bopper, Buddy Holly y Richie Valens. Desgraciadamente, bueno, tienen un problema, la avioneta se desploma y pues mueren los 3. Igualmente, el 3 de febrero de 1959. Descansa en paz, Richie Valens. Número 5, y ahora sí ya nos alejamos de esos 3 grandes pioneros del rock and roll. Tenemos a Edward Ray Curran, conocido como Eddie Curran, quien nace en Albert Lea, Minnesota, el 3 de octubre de 1938. Su vida se cortará el 17 de abril de 1960 en un accidente automovilístico. Era muy común en esos tiempos, creo yo, 50, 60, más porque recordemos que a los chicos les gustaba y les sigue gustando mucho la cuestión de la velocidad. Y bueno, tristemente va a morir él en un accidente automovilístico. Nos vamos con el siguiente, Samuel Cook, conocido como Sam Cooke. Él va a nacer en Clarksville, Mississippi, el 22 de enero de 1931, y va a morir el 11 de diciembre de 1964. Aquí sí no fue un accidente, aquí podemos hablar de que fue un asesinato. Murió asesinado con arma de fuego por la recepcionista del motel Hacienda en Los Ángeles, California. En su declaración, pues se dice que la asesina declaró que se sintió amenazada, que de hecho él la amenazó de muerte y que ella pues fue en defensa propia. Y bueno, finalmente ya en el juicio y todo fue exonerada del cargo porque bueno, según se dice, bueno, las pruebas que presentó ayudaban a creer su versión de que había sido, eh, amenazada de muerte por Samuel Cook. ¿Quién no recordará uno de sus grandes éxitos, You Send Me? ¿Verdad? Y bueno, tiene bastantes. Descansa en paz, Sam Cooke. Después tenemos al señor John Joseph Burnett, conocido como Johnny Burnett, que nació en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de 1934 y va a morir un 14 de agosto de 1964. Tristemente, murió ahogado en el mar. Grandes éxitos como Dreamin', que se convirtió en un clásico, una balada romántica de los años 50. Otro gran personaje nacido en Baytown, Texas, el señor Bobby Fuller. ¿Quién no recuerda su éxito Contra la Ley? Nace el 22 de octubre de 1942 y va a morir el 18 de julio de 1966. Aquí, en cuanto a su muerte, podemos seguir a hablar que así como Sam Cooke fue asesinado, pero hay 2 versiones. Se dice que unos dicen que fue asesinado, otros dicen que fue suicidio. Fue encontrado muerto en el auto de su mamá, fuera de su departamento de él, con varias heridas en el cuerpo y cubierto de gasolina. Se dice también que dentro de su organismo en la autopsia encontraron restos de gasolina. De ahí que, aparte, algunos dicen que lo obligaron. Así lo encontraron en el audio y todo, pero que lo habían obligado a beber gasolina. Y la idea de ellos era
aparte lo empaparon en gasolina para quemarlo, que se quemara el auto, pero bueno, ahí están estas dos versiones, pero no lo lograron, solamente encontraron su cuerpo con algunas heridas, cubierto de gasolina, pero que en su interior había restos de que había bebido gasolina. Triste final para Bobby Fuller, quien va a morir el 18 de julio de 1966. Tenemos otro grande también de la música, Otis Redding, nacido en Downtown, Georgia, el 9 de septiembre de 1941 y va a morir el 10 de diciembre de 1967. Se dice, bueno, otro accidente de avión, va a morir ahogado en el mar tras caer el avión en el que se dirigía, ¿no? Y bueno, se dice que la idea era pasar las fiestas decembrinas con su familia y bueno, tristemente el avión cae y muere ahogado. 10 de diciembre de 1967. Larga vida a los grandes éxitos de Otis Redding y bueno, que en paz descanse. Nos vamos al número 10. Tenemos a James Vincent. James Vincent, quien va a nacer en Norfolk, Virginia, el 11 de febrero de 1935 y va a morir el 17 de octubre de 1971. Uno de mis estrellas favoritas de los años 50, pionero del rock and roll. Uno de sus clásicos, quien se va a acordar, Viva Bulula. No sé, me gusta esa rolita que tiene esa energía. Si me pidieran dar una rola que encerrara la fuerza del rock and roll, esa energía, yo en automático diría Viva Bulula, tiene esa fuerza, más energía que le ponía el señor James Vince. James Vince, vamos a ver de qué muere. Siempre padeció por ahí por cuestiones gástricas y murió de una úlcera gástrica, tristemente, el 12 de octubre de 1971. Descansa en paz, James Vince. Después tenemos a William John Clifton. ¿Y quién es ese William John Clifton? Bueno, su nombre artístico era Bill Haley. Sí, Bill Haley y sus cometas. El señor va a nacer en Detroit, Michigan, el 6 de julio de 1925 y va a morir el 9 de febrero de 1981. Se dice incluso que él estuvo viviendo un tiempo aquí en México, porque sí, fue una estrella de las que firmó discos Orfeón, se presentó en el programa de discoteca Orfeón a Gogó, y bueno, estuvo casado con una mexicana, por eso estuvo viviendo aquí en México. Va a morir en el 81, el 9 de febrero de 1981, víctima de un infarto al miocardio. Descanse en paz. Grandes éxitos también. Rock Around the Clock, Puré de Papas, Pepito Mi Corazón, Tampico Twist, grandes, grandes, grandes éxitos del señor Bill Haley, que de hecho mucho de lo que ya había grabado en Estados Unidos aquí lo regraba, pero ya con discos Orfeón, muy buenas grabaciones, también son clásicas sus grabaciones hechas aquí en México. Descansa en paz, Bill Haley. Después nos vamos con el señor Elvis Aaron Presley. Sí, Elvis Presley, que nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935 y va a morir el 16 de agosto de 1977. Víctima de una arritmia cardíaca producida por una sobredosis por un cóctel de pastillas que se había echado. Y es que, bueno, ya tristemente, ya el señor Elvis Presley tomaba pastillas para todo, ¿verdad? Creo yo que ya estaba muy sobretrabajado, no descansaba, era obligado prácticamente, porque aparte
ganaba dinero porque tenía muchas deudas, porque así como le llegaba el dinero, así se le iba, ya sea por buena gente que ayudaba a sus amigos, a quien no estaba, porque era bien con sus papás, ya también por gente que se acercaba nada más a pedirle dinero, las mismas disqueras la disquera que lo grababa, su representante. Entonces, pues tristemente esto lo llevó a esa cuestión. Bueno, la muerte. El rey del rock and roll, Elvis Presley, descanse en paz. Después nos vamos a ir con McKinley Morganfield, conocido como Muddy Waters, el señor Aguas Lodosas, quien van a ser en Texarkana, Mississippi. Hay varios de Mississippi, miren. El 4 de octubre de 1913 y va a morir el 30 de abril de 1983. Víctima también de un paro cardíaco. Pero grandes, grandes, grandes rolas. Esa energía negra que tiene ese rock, del cual se alimentó el rock and roll. Descansa en paz. El maestro, algunos decían que era como que el abuelo del rock, o el bisabuelo del rock. Vamos a ver, ahora el que sigue, Jack Leroy Wilson Jr., conocido como Jackie Wilson, otro afroamericano. Nació el 9 de junio de 1934 y va a morir el 21 de enero de 1984. Grandes éxitos también de Jackie Wilson, como Más Alto, como Lágrimas Solitarias. Murió de un paro cardíaco, víctima de una neumonía, después de estar 9 años en coma. Tristemente, larga vida a sus grandes éxitos. En paz descanse, Jackie Wilson. Después nos vamos a ir con el siguiente gran éxito, la siguiente gran estrella, Eric Hillard Nelson, conocido como Ricky Nelson. Nació en Teaneck, Nueva Jersey, el 8 de mayo de 1940 y murió el 31 de abril de 1984. ¿De qué va a morir? Bueno, tristemente un accidente automóvil, un accidente de avión. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que el avión va volando normalmente, pero no se dan cuenta que hay una fuga de combustible donde viajaban y murieron intoxicados. Eso hizo, o sea, no se dieron cuenta y cuando se dan cuenta, pues ya es demasiado tarde. El piloto, pues, queda inconsciente y se desploma el avión en el que viajaba. Otra persona aquí, Ricky Nelson, que se habla que quería pasar, él iba a pasar, ya era el 31 de diciembre, iba a pasar las fiestas con su familia, las fiestas de Año Nuevo, y bueno, se desploma el avión. Algunos hablan de que ya cuando se desploma el avión, se estrella en el piso, bueno, en el suelo, en la tierra, bueno, ya iban muertos todos sus tripulantes. Descansa en paz, Ricky Nelson, pionero del rock and roll. Después nos vamos a ver al gran señor Roy Kelton Orbison, conocido como Roy Orbison, quien nació en Vernon, Texas, el 23 de abril de 1936 y va a morir el 6 de diciembre de 1988, víctima de un ataque cardíaco también. ¿Quién puede olvidar a Pretty Woman? ¿Quién puede olvidar a Only the Lonely? Después tenemos aquí a Charles Whedon Westover, conocido como Charlie Johnson. También, bueno, y me dice, ¿y eso qué quiere decir? Ah, bueno, Del Shannon era el nombre con el que más se conoció, que nació en Cooperville, de Grand Rapids, Michigan, el 30 de diciembre de 1934. Muere un
8 de febrero de 1990. Después de llevar una gran carrera, pues lógicamente los tiempos van cambiando, su fama ya no va a ser la misma, él entra en depresión, tratan de ayudarlo, sin embargo se engancha en el alcoholismo, sufre una gran depresión y se suicida. Se dice que se disparó un tiro en la boca con un rifle calibre 22. En paz descanse el señor del Shannon. Carl Perkins. Tenemos al señor que nace en Tiptonville, Tennessee, el 9 de abril de 1932 y fallece el 19 de enero de 1988, víctima de cáncer. Otro grande. Ray Charles Robinson, conocido como Ray Charles. Nació en Albany, Georgia, el 23 de septiembre de 1930 y va a morir el 10 de junio de 2004, víctima de insuficiencia hepática. Otro grande, otro afroamericano. Los afroamericanos siempre han tenido esa fuerza, que me encanta, ya sea para el blues, para el rock, para el gospel, para todo tener esa voz privilegiada, ese, creo yo, don divino para cantar, la gran mayoría. Y también tenemos aquí a otro grande, James Joseph Brown, conocido como James Brown, el padrino del soul, que nace en Barnwell, Carolina del Sur, el 3 de mayo de 1933 y muere el 25 de diciembre de 2006, víctima de neumonía e insuficiencia cardíaca. Grandes éxitos también de este gran cantante afroamericano, James Brown. Y bueno, espero les haya gustado, les haya sido de su interés este video con estos datos importantes de, bueno, porque para mí fueron pioneros del rock, pioneros del, algunos del soul, y grandes cantantes, grandes intérpretes, algunos también compositores. Bueno, se despide usted su amigo Fabo Fraxa, no sin antes darles las gracias a las personas que se han ido suscribiendo al canal. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias de verdad por el tiempo de ver los videos. Les sigo encargando ahí likes. Ya vamos pasando más de 750 suscriptores. Muchas gracias. Me despido no sin antes recordarles que yo no soy un rebelde, tan solo quiero vivir y compartir el rock and roll. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pásense un día, una noche, una mañana estupenda, no importa cuándo estén viendo este video. Gracias a todos. Bendiciones.